Bueno, buenos días para todos y buenas tardes también para la gente del exterior. Eh, por ahí la mayoría ya me conocen. Mi nombre es Cintia Romero. Yo soy la referente del grupo de pacientes del síndrome de Sjögren de aquí de la Argentina. Quiero darle las gracias por estar en esta charla tan importante que es sobre un abordaje integral que va a dar la licenciada sobre las enfermedades autoinmunes. No va a hablar solamente de lo que es el síndrome de Sjögren, sino de otras enfermedades también. Quiero agradecer a la licenciada Sabrina Fernández, que gentilmente está aquí compartiendo con nosotros. Nos va a explicar mucho más sobre todo algo muy importante, y creo que es la célula madre, por decirlo así, que es la alimentación. Así que vamos a dar inicio a esta charla. Le voy a presentar la licenciada es Sabrina Fernández. Ella es recibida en la Universidad iSalud, cursó nutrición ortomolecular en ONI, está cursando actualmente nutrición funcional. También actualmente está cursando maestría en microbiótica intestinal. Es especialista en enfermedades metabólicas y autoinmunes y se dedica a la alimentación funcional y antiinflamatoria. Así que le doy la bienvenida, licenciada, así que tiene todo su espacio. Y algo que quería recalcar es que al final de lo que termine de explicar o de exponer la licenciada, pueden escribir en el chat o se va a habilitar los micrófonos para hacer las preguntas correspondientes. Espero que tengamos una linda jornada, así que bienvenida, licenciada. Bueno, muchísimas gracias, Cintia. Bueno, bienvenidas a todos. Espero que me estén escuchando bien. Cintia va a estar coordinando. Como bien dijo, va a haber un espacio luego de inquietudes, de preguntas que tengan. La idea es hablar un poco de todo lo que es enfermedad autoinmune. Ahora voy a dar mi presentación. Tengo algunos pacientes conectados, otras personas que no conozco, pero me voy a presentar, y lo que vamos a hacer durante el día de hoy es ir pasando diapositivas como para que ustedes entiendan un poco cómo debería ser un abordaje desde lo que es la nutrición funcional e integrativa, que dista muchísimo de todo lo que es la nutrición convencional, ¿sí? Los nutricionistas generalmente estamos para bajar de peso, y hoy vamos a ver que en realidad vamos ganando de a poquito terreno cada vez más en todas las condiciones metabólicas y sobre todo autoinmunes, que parece que fuesen enfermedades nuevitas de hace meses, de hace poquito tiempo, y en realidad esto no es tan así. Bueno, yo soy la licenciada Sabrina Fernández. Soy licenciada en nutrición, soy especialista en enfermedades metabólicas y autoinmunes. Tengo un abordaje funcional e integrativo, ahora vamos a explicar muy bien qué es esto. Trabajo actualmente en Buenos Aires, yo soy de Buenos Aires, de zona sur. Trabajo en varias localidades de zona sur. Por si alguien conoce, yo estoy desde lo que es Alejandro Cor hasta Lomas de Zamora. Tengo varios espacios de trabajo allí. También formo parte del staff de Nutrir en Red, que es una plataforma donde se capacitan a profesionales también de la salud, no solamente a nutricionistas, para poder entender cada vez más este abordaje funcional e integrativo, ¿no?, de todas las condiciones y las patologías que vamos presentando. Allí también formo parte de grupos de mentorías y estudios, con lo cual estamos continuamente y en forma diaria presentando casos clínicos con distintos especialistas, con evidencia científica. Compartimos en todo momento todo este abordaje. Vamos contando nuestras experiencias también, y eso nos permite de alguna manera
trabajar cada vez más específico para restaurar la salud de cada persona. También en esta plataforma de Nutrir en Red estoy como docente, doy masterclass capacitando también a otros profesionales de la salud, con lo cual cada tantas semanas o meses estamos dictando distintos profesionales distintos temas siempre relacionados a todo lo que son las condiciones metabólicas y autoinmunes. Lo que vamos a ver hoy en las condiciones autoinmunes, primero entender quizás qué es la nutrición funcional, como para que ustedes sepan cuál es la diferencia de la nutrición convencional, que en realidad es la que todos terminamos aprendiendo de alguna manera en la facultad. En la facultad, lamentablemente, los programas son los mismos. Yo estudio desde hace 15 años por lo menos, y hoy comparo los programas actuales de distintas universidades de nuestro país, y bueno, son los mismos. Lamentablemente todo lo que tiene que ver con lo que es el abordaje integral para la persona, todo lo que es deficiencia de vitaminas, de minerales, de todo lo que podemos ayudar al consultante o al paciente, bueno, esto se ve muy poquito. Entonces vamos a empezar diferenciando quizás qué es la nutrición funcional. Después vamos a hablar un poquito de qué son las enfermedades autoinmunes, la importancia del intestino. Para aquellos que me siguen en redes sociales van a ver que yo hago muchísimo foco en recuperar microbiota intestinal, y ahora vamos a ver en unos minutos por qué. Vamos a hablar un poquito también de alimentos proinflamatorios, lo que va a hacer la diferencia tremenda de estas condiciones, ¿sí? Cuando hay condiciones autoinmunes, la alimentación es primordial. Tenemos que sacar agentes agresores, todo lo que esté invadiendo, alterando esa microbiota, que es tan importante porque allí se van a alojar al menos el 70% de todas las defensas de nuestro cuerpo, y lo vamos a ver en imágenes y vamos a explicar bien por qué. Después vamos a hablar un poco de deficiencias nutricionales, porque cada uno a lo mejor tiene ya su condición autoinmune, pero esto puede venir anteriormente con otras deficiencias, o sea, no solamente puedo tener tiroiditis de Hashimoto, sino que puede cursar quizás con una anemia. Generalmente hay deficiencia de vitamina D, que en realidad en el siguiente punto vamos a hablar de la importancia. Lamentablemente a la actualidad muchos médicos no prescriben vitamina D, en realidad no la solicitan en un laboratorio, y es muy importante porque va a ser una gran vitamina que va a actuar como prohormona y es inmunomoduladora. Después vamos a terminar con estrategias nutricionales y no nutricionales, porque esto no solamente tiene que ver, como el abordaje es integral, no solamente tiene que ver con lo que como, con lo que debo o no debo, sino que debemos tener en cuenta un montón de aspectos. Y ojalá nos quede tiempo, vamos a hacer vamos a poner las dudas, las más comunes, vamos a intentar responder. Lo que yo no sepa, les prometo que me encargo de buscar, ¿sí? Porque todo se puede investigar. Así que bueno, vamos a comenzar. Bueno, ¿qué es la nutrición funcional? Acá lo que yo les quiero contar es que cuando uno hace la carrera de nutrición, ve muy poquito, de hecho 1 o 2 cuatrimestres de una carrera con una totalidad generalmente de 5 años, todo lo que es la fisiopatología de enfermedades generalmente metabólicas. Les podría llegar a decir que por las autoinmunes no pasamos. La bibliografía que se sigue usando todavía tiene que ver con enfermedades metabólicas como la hipertensión, el sobrepeso, la obesidad, el síndrome metabólico, y todo lo que es autoinmunidad no se tiene ni idea. Por eso en la nutrición funcional, como especialistas, sino que nos queremos dedicar a ello, tenemos que hacer la especialización. Esto es a través de cursos, posgrados, maestrías, para tener la mayor cantidad de información posible. Yo digo que los nutricionistas con este abordaje estudian todos los días. No hay un día que no sepamos, porque estamos adheridos a un montón de revistas científicas, de debate. Yo
como les decía hace unos minutos, formo parte de grupos de al menos somos 50 nutricionistas con este abordaje funcional, que estamos en este grupo, hay muchos en Buenos Aires, pero también por suerte hay muchos en distintas provincias de nuestro país, ¿sí? Bueno, la nutrición funcional en realidad va a comprender un montón de aspectos de la persona. Esto es muy interesante saberlo porque nosotros no vemos al órgano en sí, no vemos solamente a la sintomatología en sí y vamos a emparchar con medicación, que en realidad no estamos habilitados. Sí, hace poquito, por suerte estamos habilitados para suplementar, pero no vamos a emparchar con un protocolo que traen los libros de qué hacer cuando hay una hipertensión, cuando hay una diabetes tipo 2 y ahí se terminó todo. Nosotros tenemos que comprender a todo el sistema con todos sus órganos, con todos sus tejidos, entender de fisiología, de fisiopatología, de la bioquímica del cuerpo, y algo que me parece muy interesante, sobre todo en las condiciones autoinmunes, la importancia de los aspectos emocionales de las personas, con lo cual para mí trabajar estos espectros, ¿no? Como siempre digo, con psicólogos, con técnicas de mindfulness, o sea, podemos de forma interdisciplinaria tener un trabajo muy grandioso y sobre todo en las autoinmunes, donde ahora vamos a ver un poquito cuáles pueden ser uno de los desencadenantes. La nutrición funcional se basa en realidad en la medicina funcional, que es una ciencia integrativa basada en evidencia científica. O sea, nosotros no vamos a hacer ensayo y error. Cuando buscamos la información científica, lo último vamos a ver que puse algunos estudios científicos como para que ustedes tengan idea. Bueno, la idea es darle la mayor cantidad de estrategias posibles al paciente como para que pueda hacer una remisión de su condición, que disminuya sus síntomas. Eso es lo que buscamos en las condiciones autoinmunes, ¿no? Que los síntomas disminuyan, que aumente cada vez más la calidad de vida, frenar la posibilidad de otra condición autoinmune, porque van a ver que es muy común que aparezca una, y si no lo saben y no prestamos atención al intestino, se puede desarrollar una segunda, una tercera. Yo tengo pacientes hasta 4 o 5 condiciones autoinmunes desarrolladas en muy poquito tiempo. Por supuesto, tenemos que tener en cuenta la bioindividualidad del paciente, ¿sí? La bioindividualidad bioquímica. Si bien hay cosas en común, por ejemplo, yo soy muy pro de suplementar con vitamina D para cualquier condición autoinmune, ¿sí? Hay cosas que son mucho más específicas. Y acá lo que tenemos que entender cuando pasemos a hablar un poquito de intestino es que puede haber condiciones autoinmunes, pero el paciente puede también acarrear otras condiciones metabólicas, por ejemplo, una tiroiditis de Hashimoto, pero tener un hígado graso y tener una insulinoresistencia o estar prediabética o prediabético. Entonces, no solamente hacer foco en lo que el paciente trae como novedad o como lo que le apareció ahora después de visitar a varios profesionales de la salud como endocrinólogos, reumatólogos, sino que tenemos que tratar todo. Y acá es muy importante también hablar de las cosas que lamentablemente naturalizamos, ¿no? Porque a veces lo que sucede es que uno, por lo menos en la anamnesis, que es la entrevista, que yo pido que mis pacientes vengan al menos 20 minutos antes para completar una serie de preguntas que son muy específicas, el paciente a lo mejor pone tiroiditis de Hashimoto y pone hígado graso o hipertensión arterial, y ahí terminó todo, y cuando abrimos el debate en la consulta, o a veces pasa en encuentros posteriores, resulta que aparecen otras cosas más como una constipación, dolores de cabeza, alergias. Entonces todo eso a través de la nutrición funcional siempre tiene que estar tratado. No nos podemos abocar solamente a que si hay tiroiditis de Hashimoto, el problema tiene que ver con glándula tiroides, y ahí quedó todo, ¿sí? Bioindividualidad significa que
tiene que haber un tratamiento que sea personalizado, hay principios activos de ciertos alimentos que a lo mejor pueden servir para la misma patología, pero no para una persona y no para la otra, porque a lo mejor otra persona presenta gastritis, puede tener disbiosis intestinal, puede tener algún tipo de alergia alimentaria más específica, entonces todo lo que tenga que ver con qué elegir, con qué comer y con qué suplementar, tenemos que saber que tenemos que bioindividualizar, ¿sí? También hablamos de los nutrientes, ¿no? Acá lo que hay que hacer es corregir todas las deficiencias nutricionales y condiciones de órganos claves como hígado, riñón e intestino, ¿sí? Hay órganos que son muy nobles, que son depuradores, que son esos órganos que van a detoxificar también, entonces tenemos que limpiar todo el terreno lo más que se pueda, más allá del diagnóstico que tenga el paciente. Las deficiencias nutricionales son muy comunes y muchas veces van a ver más adelante que esto no se detecta en los laboratorios normales que realizan justamente los médicos porque piden lo justo y necesario y muchas veces quizás la gran batalla nuestra, por lo menos de los nutricionistas con esta visión funcional, es de alguna manera luchar con ese pedido de laboratorio para que por favor el médico pueda transcribir lo que se está pidiendo y muchas veces se va de a poco, entonces al paciente se le hace perder mucho tiempo, 3 meses para un pedido, hasta que lo vea el médico, estos turnos que no están de forma inmediata, entonces el paciente pasa 6 meses con deficiencias nutricionales que se podrían haber evitado quizás con un buen pedido de laboratorio, ¿sí? Yo tengo equipo de trabajo, me gustaría sumar más, tengo endocrinólogos, gastroenterólogos, pero bueno, la idea es que muchas veces quedamos medios limitados con el pedido y el paciente o consultante queda un poco a la deriva porque no podemos estar detectando posibles cosas que están muy relacionadas con la condición que trae. Y también la nutrición funcional se va a basar en lograr el bienestar completo, el físico, el mental y el social, ¿sí? No podemos corregir una deficiencia nutricional, pero seguir estresados, seguir sedentarios, tener depresión, todo eso van a ver que está todo relacionado justamente con el intestino y la idea es poder contribuir para cada aspecto, ¿no? de la persona y que cada vez se sienta mejor. Bueno, ¿qué trata la nutrición funcional? Ya lo dije recién. En mi caso, yo hago abordajes sobre enfermedades metabólicas, autoinmunes. Sepan que estas no vienen cada una por separado. El paciente, como vuelvo a insistir, viene con una condición autoinmune y capaz que 3 metabólicas. Entonces, tenemos que reorganizar toda esa información y poder de a poco y con paciencia tratarlas. Nosotros también estamos trabajando continuamente para detectar deficiencias nutricionales, que esto es muy común, y los signos y los síntomas que son muy comunes que la persona naturalice. A veces yo me entero un mes después, mes y medio después, que el paciente era constipado, que le dolía demasiado la cabeza. La distensión abdominal es bastante común en las condiciones autoinmunes porque está afectado el intestino, está infectada su microbiota, entonces esto es muy común que pase y que te lo refiera. Y muchas veces me ha pasado que no vienen con condiciones autoinmunes, el paciente no las sospecha y por intolerancias digestivas, cuando se le arma el plan alimentario, vamos a suponer que ese paciente solo quería descender de peso y bajar un poco sus niveles de glucemia y de insulina que le sugirió el endocrinólogo, me empieza a malabsorber ciertos alimentos, a mí me comienza a llamar la atención, entonces en ese pedido quizás de laboratorio vamos a pedir o voy a pedir interconsulta, que generalmente es lo que hago, con otros especialistas y muchas veces termina ahí el diagnóstico de esta enfermedad autoinmune que no sabemos hace cuánto el paciente la desarrolló, ¿sí? Entonces, los nutricionistas funcionales hacemos bastante. Al menos hoy va a quedar, por lo menos, claro que no estamos solamente para bajar de peso. Y si eso sucediera, o eso es lo que quiere el consultante, yo siempre les digo que va a terminar siendo
en realidad la conclusión final, ¿no?, de todo el tratamiento, porque el cambio de composición corporal también se debe lograr. La grasa, el tejido graso, todo lo que esté de más es proinflamatorio y acá tenemos que empezar a modificar todo eso. Bien, ¿qué son las enfermedades autoinmunes? Bueno, acá lo que tenemos que decir es que A significa enfermedades autoinmunes, porque lo van a ver en distintas diapositivas, ¿sí? Se va a desarrollar cuando el sistema inmunitario va a atacar a las células sanas de diferentes órganos o tejidos. Entonces, pueden ser específicas a un órgano o pueden ser sistémicas. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Existen muchísimas enfermedades autoinmunes, ¿sí? Hay muchas que son muy comunes, cada vez aparecen como comunes denominadores como tiroiditis de Hashimoto, ¿sí? Aparece también la enfermedad celíaca, pero en realidad si nos ponemos a buscar, o a veces el paciente viene con esas que ni tenemos en cuenta, pero sí son condiciones autoinmunes, y ahí está pasando algo con que las células sanas no pueden estar reconociendo en realidad a ese órgano o tejido y las ataca. La prevalencia es verdad que es mayor en mujeres que en hombres. Es raro encontrar hombres con condiciones autoinmunes, pero existen, ¿sí? Entre las más conocidas, o al menos las que yo trabajo en mi práctica clínica, tenemos enfermedad celíaca, diabetes tipo 1, que esto en realidad el paciente hace el debut de más chico o de adolescente. Ojo acá porque la diabetes tipo 1 a veces se termina dando porque no se pudo trabajar con la diabetes tipo 2. Entonces, como no hubo cambio de hábitos, no se cambió el estilo de vida, no se hizo hincapié en un montón de cuestiones, el paciente termina insulinizado. Esta diabetes tipo 1 es la que hace el debut diabético en personas mucho más jóvenes. Tiroiditis de Hashimoto, enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves es el hipertiroidismo, sería el autoinmune, ¿sí? Y la tiroiditis de Hashimoto sería el hipotiroidismo autoinmune, nomás que llevan estos nombres. Tenemos esclerosis múltiple, esclerodermia, polimiositis, tenemos un montón más. Lo que quiero decir acá es que faltan, y las que no están, en realidad, por ejemplo, la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica, nosotros como nutricionistas funcionales las vamos a tratar en realidad como si fuese condición autoinmune, ¿sí? Quizás no genera la respuesta inmunitaria, pero vamos a utilizar el mismo protocolo. Después vamos a bioindividualizar y vamos a ver qué necesita como suplemento, como alimento esa persona, pero sepan, o si hay alguien acá en este momento que tenga diagnóstico de fatiga crónica o fibromialgia, también vamos a trabajar de la misma manera, ¿sí? Y algo que me nombran mucho es el fenómeno de Raynaud. Es muy probable que pacientes con esclerodermia lo tengan, ¿sí? El fenómeno de Raynaud se da a nivel primario-secundario, ¿sí? A nivel primario sería solo, yo tengo ese síntoma que es muy característico, donde en realidad las extremidades, ¿sí?, superiores, que son las manos, lo que ocurre es que se ponen blancas de repente se oscurecen, ¿sí? Eso al paciente le llama demasiado la atención y debe ser tratado. Es más, si solo aparece eso, yo lo que indico de alguna manera es que empiecen a rastrear alguna condición autoinmune que esté asociada, porque es muy raro que solo el paciente padezca fenómeno de Raynaud y eso es todo. Quizás hay un trasfondo y si buscamos bien y de forma interdisciplinaria podemos trabajar esto, es muy probable que aparezca alguna otra condición autoinmune que no se haya detectado, ¿sí? Después tenemos psoriasis, hay enfermedad inflamatoria intestinal como el Crohn o la colitis ulcerosa, porque en intestino solo uno piensa en una celiaquía, y sepan que la celiaquía, cuando yo estudiaba hace unos 15 años atrás, era también como el debut de niño. El paciente, cuando se le hacía alimentación complementaria, cuando empezaba a comer, de repente se daban cuenta que de chiquitos eran celíacos, y hoy tengo pacientes con celiaquía, con sus diagnósticos a los 40, 45, 50 años,
y si vamos a buscar información, lo que va a suceder o lo que va a aparecer es que aparece generalmente de chicos, ¿sí? La hepatitis autoinmunes también, el síndrome de Sjögren, tenemos lupus eritematoso sistémico, ¿sí? Pero bueno, intenté acá poner, por lo menos las que yo trabajo, artritis reumatoidea, muchísimos casos, porque uno quizás puede pensar que es una enfermedad del adulto mayor, y tengo pacientes de 20, 30 años también con esta condición, ¿sí? Entonces, las enfermedades autoinmunes pueden ser locales o sistémicas, pero lo que tenemos que saber es que no va a quedar exento, digamos, a ese órgano en caso de que sea local. Porque uno podría decir, bueno, una condición autoinmune local puede ser la celiaquía, entonces trato mi intestino y ahí mejoro todo. Y en realidad hay muchos síntomas y les puedo asegurar que hay más extraintestinales que los intestinales propios, que local sería entre comillas. Y después tenemos las sistémicas, como la esclerosis múltiple, también tenemos acá el lupus eritematoso, que muchas veces termina afectando todo lo que es aparato cardiovascular, afecta sistema renal, ¿sí? Con lo cual tenemos que ir trabajando esto y de forma interdisciplinaria, que sería lo más lógico y lo más adecuado. En cuanto a las posibles causas, yo acá sinceramente lo que les quiero decir es que nunca sabemos qué es lo que empieza primero. No sabemos, ahora vamos a ver unas imágenes del intestino, pero no sabemos si lo primero que sucede es la permeabilidad intestinal, o si hubo un shock biológico o un estrés del paciente, si el paciente estuvo mucho tiempo expuesto a metales pesados, si hay una predisposición genética. La predisposición genética en realidad siempre está, ¿sí? Pero en realidad la sumatoria de todos, bueno, puede terminar de alguna manera teniendo esa condición, ¿no? Dentro de los factores ambientales tenemos infecciones por virus, por bacterias, eso es muy común. Tenemos alimentación también proinflamatoria. Ahora vamos a ver los alimentos en todo momento que tenemos que retirar. Hay cosas que sí se pueden negociar, hay cosas que no vamos a poder negociar, ¿sí? Metales pesados, ¿sí? Esto tiene que ver, uno diría, bueno, con cierta actividad, estar expuesto, no sé, a antenas, tengo un transformador cerca de casa, pero esto también es, por ejemplo, la amalgama que tenemos quizás en un tratamiento de conducto, mercurio, aluminio, o sea, podemos estar expuestos diariamente, no solamente algo, digamos, que sea exógeno, ¿no? Y yo voy a hacer mucho hincapié aquí, tenemos la pérdida de lo que es la función intestinal, porque lo que se ve es que lo que ocurre es mucha permeabilidad intestinal, hay un intestino como que se va a generar como si fuese poros, ahora lo vamos a ver bien en imágenes. También se cree que la deficiencia de vitamina D, por eso es muy importante solicitarla, ahora vamos a llegar a eso, la deficiencia podría, más la predisposición genética, terminar de desarrollar la condición autoinmune y algún estrés o shock biológico. La verdad es que en consultorio, en la práctica clínica, yo generalmente pregunto mucho esto. O sea, hay pacientes muy abiertos que te lo pueden llegar a comentar, pero comiencen quizás a pensar qué es lo que pasó cada uno, ¿no? Qué shock biológico, qué estrés que no pude gestionar al momento, semanas o meses después, cercano a ese diagnóstico de condición autoinmune, ¿sí? A veces son situaciones muy drásticas, muy trágicas, a veces son más sencillas, pero no tuvimos quizás la capacidad de poder gestionar. Por eso para mí el apoyo terapéutico con psicólogos es fundamental, ¿sí? En condiciones autoinmunes. La importancia, bueno, del intestino en las condiciones autoinmunes, ¿no? Porque yo voy a hacer mucho hincapié siempre acá. La microbiota intestinal es muy importante, ¿no? Hipócrates decía que toda enfermedad comienza en el intestino. Esto es muy interesante, porque la microbiota intestinal va a ser ese ecosistema eh, de microorganismos que tenemos. Fíjense
del total de nuestro peso corporal. Entonces, convivimos con millones de microorganismos. Nosotros tenemos que saber que hay bacterias, por ejemplo, que son benéficas, que hacen su contribución, y hay bacterias que no son tan buenas, pero no por malignas o porque nos va a desarrollar otra condición, sino que a veces lo que ocurre, por ejemplo, es que empiezan a comandar las no tan buenas sobre las buenas, y ahí también puede comenzar o ser uno de los gatillos y desencadenantes. El sistema inmunológico tiene una estrecha relación para mantener constantemente ese equilibrio, ¿sí? ¿Y esto por qué se da? Porque el intestino termina constituyendo el 70% de nuestro sistema inmunológico, ¿sí? Entonces, lo que se ve o damos por hecho generalmente es que en cualquier enfermedad autoinmune hay un intestino permeable. Entonces acá quizás el consultante empieza a preguntar, ¿me puedo hacer un test genético? ¿Qué estudio me sugerís? ¿Cuál es el estudio que muestra la evidencia de que hay un intestino permeable? Y acá, como siempre, debatimos con muchos profesionales con los que estamos en estos grupos de estudios, es que de alguna manera trabajamos con los síntomas del paciente, con lo que va a referir la persona, ¿sí? Entonces, el intestino permeable termina siendo una alteración de la pared, ¿no?, del intestino delgado, que va a permitir el paso a sustancias que no son deseables, y microorganismos, toxinas, bueno, pasan un montón de cosas por esas uniones estrechas, que ahora las voy a explicar, que van a pasar directamente al torrente sanguíneo, desencadenando diferentes reacciones. Entonces, esto es muy importante. Ustedes piensen como si fuesen el intestino delgado, como si fuese un cepillo para lavar la ropa, vamos a suponer. Yo siempre les digo a los pacientes, o se los dibujo, yo lo que intento dibujar en mis consultas es este gráfico que está acá, les dibujo siempre las vellosidades intestinales, que todos deberíamos tener las uniones estrechas lo tenemos aquí, que tiene que ver con esto de uniones que están pegadas, como selladas, como si fuese como cemento, ¿sí?, con los ladrillos, y de alguna manera el estrés, algún desencadenante, continuamente algún agente agresor, algún virus, bacterias, algo empieza a separar. Entonces, quizás la primer sintomatología que presenta el consultante, la persona con alguna condición autoinmune, es como y me distiendo, me inflamo, me empieza a caer todo mal, ¿sí? O el paciente ya viene con su diagnóstico, más toda esta sintomatología, más otras más que vamos a ver, porque esto no es solamente inherente a la permeabilidad intestinal, porque ese paso de todos los componentes que son indeseables van a viajar por circulación general, van a impactar en distintos órganos o tejidos y van a terminar de alguna manera desarrollando otros síntomas o signos que son extraintestinales, ¿sí?, por fuera del intestino. Pero lo más común que comience con esto, ¿sí? El intestino constituye el 70% de nuestro sistema inmunológico. Entonces, en cualquier enfermedad autoinmune, el foco siempre va a estar en el intestino. Por más de que el médico, reumatólogo, endocrinólogo, estemos con antiinflamatorios, corticoides, tiroiditis de Hashimoto, estemos tomando la medicación T4 por la mañana en ayunas, o sea, tenemos que saber que más allá de cualquier diagnóstico, hay que hacer foco en el intestino. Empiecen a investigar, los invito a que comiencen a investigar, que busquen profesionales abiertos, que estén actualizados, porque muchas veces el paciente se queda lamentablemente con poca información. Yo lo que trato de hacer, al menos en mis consultas, es trabajar de alguna manera de forma en una relación horizontal con el paciente, ¿sí? Y esto a veces no ocurre con muchos profesionales de la salud. El médico trabaja sabiéndolo todo, la gran mayoría, esto es lo que está pasando cada vez más. También estamos dando batalla a otros profesionales, no solamente nosotros como nutricionistas funcionales, sino que hay dermatólogos funcionales, hay gastroenterólogos funcionales con toda esta mirada, reumatólogos, y esto es buenísimo,
Pero si nosotros trabajamos en un eje muy vertical con el paciente, con que yo esto no lo estudié y no es así, y me cierro como profesional, le estoy lamentablemente quitando a esa persona todas las posibilidades de recuperación, de mermar o al menos controlar esa sintomatología, ¿sí? Las reacciones al paso de estos microorganismos, alimentos sin digerir, toxinas, bueno, pueden ser reacciones inflamatorias que no sucede nada, solo lo inflamatorio, lo inmunológico, donde se va a desencadenar esta enfermedad autoinmune, y puede llegar hasta distintos tipos de cánceres, con lo cual esto es muy importante saberlo, ¿sí? La permeabilidad intestinal, entonces en esta diapositiva, en esta imagen, vamos a ver, acá también queda otra vez un poquito más claro, cómo estas son las uniones estrechas, ¿no? Están pegaditas, selladas, se llaman uniones estrechas en realidad, y ante la llegada de distintos patógenos, componentes que el cuerpo no empieza a reconocer o que son demasiado agresivos, empieza a generar como si fuese un intestino poroso. Por eso yo siempre les hago un dibujito, como que todo se va haciendo como un colador, ¿no? Al paso de un montón de sustancias, ¿sí? Cuando pasan esas sustancias, en realidad el sistema inmunológico las va a identificar como cuerpos extraños, generando una respuesta inflamatoria, pudiendo atacar de alguna manera órganos o tejidos. Esto no va a pasar de un día para el otro, o sea, esto es cronificado y sostenido en el tiempo. Sí es verdad que hay mucha hipersensibilidad, que hay pacientes o consultantes que reaccionan de forma inmediata, que en cuestión de meses puede desarrollar. Hay gente que naturaliza, que vive hace años inflamado, que como harinas y me inflamo y me caen mal, pero ya descarté o el gastro me dijo que no soy celíaca, y ahí quedó el recorte, y en realidad puede estar pasando otra cosa, ¿sí? Entonces la idea es saber que el intestino hay que cuidarlo y repararlo en la medida que se pueda, ¿sí? Si nosotros dejamos el paso continuo, ya teniendo una enfermedad autoinmune con un diagnóstico, si esto no lo tratamos, meses, años posteriores, y me está pasando en la práctica clínica que en un año desarrollan 2 o 3 juntas, cada 4 meses aparece algo, ¿sí? Si no reparamos el intestino, no lo sellamos, como yo siempre digo, a fuego, esto es muy importante saberlo porque siempre estamos predispuestos, ¿sí? De alguna manera desencadenar otra condición que es lo que no queremos. Yo lo hablaba ayer en consultorio con pacientes nuevos, donde uno te puede llegar a decir, sí, yo tengo tiroiditis de Hashimoto, también tengo algo de sobrepeso y me siento un poco cansada. Y no adhieren quizás al protocolo o no negocian estos alimentos que hay que retirar, que ya vamos a ver, y de repente aparece otra condición 4, 5, 6 meses después, como tengo el caso de un diagnóstico de lupus, donde ya se hace más sistémico, ¿sí? Y se le suma un vitiligo, donde ya quizás empiezan a prestar atención porque dentro de las condiciones quizás el vitiligo es, nos ocurre a las mujeres, a la gran mayoría, y es como la más visible de alguna manera. Entonces empiezan los lamparones blancos, en psoriasis pasa mucho, pero no es que me tengo que ocupar recién de ahí, de ese diagnóstico, sino que esto tendría que haberse tratado mucho antes, ¿sí? Alimentos proinflamatorios que deben retirarse. Entonces, esto es muy importante saberlo porque es lo que vamos a estar trabajando justamente en consultorio. Yo sé que muchas veces es impactante para la persona hablar de todo esto, porque nosotros en realidad tenemos una alimentación muy occidentalizada. Nosotros comemos al paso, comemos rápido, nunca hay tiempo, todo industrializado, todo de paquetito, ¿sí? Para seguir en la vorágine de mi actividad laboral o lo que fuere. Comemos estresados, incluso estando de vacaciones, tengo pacientes también jubiladas, siguen con el mismo hábito de no tener tiempo, de no poder contactarme, digamos, con los alimentos que sí son los que más me van a convenir. Entonces, esto viene, les podría decir, de varias generaciones, ¿sí? Y en nuestra alimentación argentina, para aquellos que lo vean después, o quizás hay acá personas que sean de otros países,
Nosotros vivimos básicamente de harinas de trigo. No consumimos tanto cebada centeno, la cebada sí está en la cerveza, y avena, que de a rato se pone de moda, de a ratos se demoniza un poco, pero ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Lo que sí podemos decir es que nosotros vivimos a harina de trigo. Todo tiene, ¿sí? Harina de trigo, y todo tiene gluten, que va a ser su parte proteica, porque el gluten lo que hace en realidad es espesar alimentos, se utiliza en un montón incluso de productos que no debería estar. Entonces acá hay que empezar a leer etiquetas con la lista de ingredientes, donde aparece el gluten en una pasta de dientes, por ejemplo. Aparece en un shampoo, aparece en un montón de productos que uno diría, bueno, el gluten es la parte proteica de la harina de trigo, debería solamente estar si como algo con harina de trigo, y esto no es así. Entonces, seguimos insistiendo con estas imágenes. Acá estamos siempre como al paso, ¿no?, de los agentes agresores. En los agentes alimentarios que promueven mucha permeabilidad intestinal tenemos el gluten. El gluten, vuelvo a insistir, es la parte proteica del trigo, de la avena, la cebada y el centeno. Sí hago una aclaración acá, que la avena en realidad pasa por los mismos procesos que el trigo, con lo cual se contamina, pero se puede llegar a conseguir obviamente en packaging o paquete cerradito avena sin gluten, que ya les digo que es mucho más cara. Se tiene que retirar la lactosa y la caseína de los lácteos. Esto es muy importante saberlo porque son moléculas en realidad de alto peso molecular. Son moléculas muy grandes que van a estar intentando pasar continuamente sobre esas uniones estrechas. Eso es muy importante. Y una aclaración acá. Si bien nosotros reaccionamos más a las proteínas alimentarias, en este caso es la caseína, ¿sí?, de los lácteos, la lactosa sería su forma de carbohidrato, ¿sí?, o de azúcar, no nos sirve comprar los lácteos deslactosados, porque lo que estaríamos haciendo ahí es retirar lactosa, ¿sí? La caseína sigue estando. Esto lo aclaro mucho. Yo sé que es muy impactante para la persona, porque la persona lo que va generalmente a hacer es ir corriendo a comprar esta marca famosa de leches de cartón amarillo, donde se retira la lactosa, incluso siguen haciendo cada vez con menos lactosa, ¿sí? 0% lactosa, todo eso lo vamos a ver. Mientras sea leche de vaca, va a estar la caseína y vamos a estar reaccionando continuamente a ello, ¿sí? Los quesos, cuanto más duros sean, menos lactosa tienen. Entonces lo vamos a encontrar, la lactosa, en un queso untable o en aquellos quesos quizás más blandos. Pero vuelvo a insistir que la caseína sigue estando, ¿sí? Tendríamos que comer leche o quesos de cabra, cosa que en Argentina, salvo los que estén cercanos a los campos o puedan acceder, eso sería genial, pero en realidad todo viene de la vaca aquí. La soja, bueno, en Argentina nosotros somos uno de los mayores productores de soja. La soja aglutina, la soja aumenta volumen en las preparaciones, la soja aparece como el gluten en cualquier cosa, en cualquier producto. Lean lista de ingredientes, va a estar como derivado de soja siempre. Pero bueno, por lo menos acá yo hago foco en, lo vamos a ver con imágenes, en no comprar directamente soja. Milanesas de soja y menos industrializadas, ¿no? Pero van a ver que lamentablemente se pone como aditivo de un montón de componentes. Entonces acá tenemos que leer etiquetas. Los azúcares son los azúcares simples. Entonces, los azúcares, que más allá del azúcar de azucarera, que también hay que dejar, tampoco yo les voy a vender que los edulcorantes va a ser lo mejor del mundo, porque si nos ponemos a buscar evidencia científica, los edulcorantes, como son manipulaciones nuestras, ¿no?, del ser humano que intenta hacer algo ahí parecido al azúcar, si buscamos evidencia científica, genera mucha permeabilidad intestinal. Entonces, lo más amargo posible que se pueda. Después vamos a ver, poner cúrcuma, a ver si podemos agregar coco rallado, algunas especias,
todo lo más natural posible, pero también los azúcares, hacemos referencia a todos los ultraprocesados. Esto va a tener que ver continuamente con todo lo que es de panadería, todo lo que es de kiosquito, al paso. Y ojo, porque acá puede venir que vienen diciendo, yo encontré este choco arroz que dice sin TAC, entonces no tiene gluten, y es de arroz, entonces yo podría comer esto, pero cuando damos vuelta y leemos lista de ingredientes, de alguna manera aparecen estas formas de azúcares, aparecen derivados de sojas, entonces vamos a ir a lo más real posible, ¿sí? Las solanáceas, acá hago un paréntesis porque generalmente en papas, tomates, ajíes, morrones, berenjenas, esto se retira quizás momentáneamente. Hay pacientes que, esto lo manejo según mi criterio en consultorio, ¿sí? Tienen unos alcaloides que son unos componentes como que estarían ahí echando como un poquito más de leña al fuego, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Pero yo me voy a focalizar principalmente en retirar el gluten de trigo, avena, cebada, centeno. Entonces el paciente te pregunta, ¿tengo que comer como celíaco? Sí, pero no por eso vamos a ir ahora corriendo a comprar todo lo que se nos cruce en la dietética que sea sin TAC, ¿sí? Porque me vienen, vuelvo a insistir, más allá del chocoarroz, que quizás es dentro de lo más económico que podemos conseguir, me vienen con todos los muffins, los budines, los panes, y ni les digo si hay condición metabólica. Porque si nosotros nos tiramos a los cereales sin gluten, que podría llegar a ser trigo sarraceno, puede ser el arroz, la harina de maíz que es la polenta también, la quinoa, son fuentes de carbohidratos. Entonces, si yo tengo el paciente con una condición autoinmune, pero también lo tengo con un hígado graso, que es exceso de hidrato de carbono, les doy un dato, no es tanto el problema si comemos un jamón o comimos un asado el domingo. El problema del hígado graso es mucha fructosa, que es el azúcar simple de las frutas, y que viene como jarabe de maíz de alta fructosa en un montón de productos, porque para nuestra industria alimentaria argentina, el jarabe de maíz de alta fructosa es ese azúcar simple y barato que le va a enchufar a todos los productos. Y el hígado graso también puede darse por el alcohol. O vamos a suponer que hay una enfermedad autoinmune más una diabetes. Entonces, estos cereales, más allá de que no tengan gluten, también tienen que estar controlados, ¿sí? No es que ahora voy y vivo a arroz todos los días de la semana, total, ahora me va a ir mejor. En consultorio esto lleva mucho tiempo, mis consultas son de aproximadamente 1 hora, al menos la primera consulta, por una cuestión de espacios, porque si yo podría, sinceramente, la puedo extender bastante más porque hay mucha información para tratar, más cuando vienen con muchas cosas para tratar, ¿sí? Las solanáceas, que es papa, tomate, ajíes, morrones, berenjenas, vuelvo a insistir, tiene estos metabolitos. Yo siempre les digo, ¿te gusta la papa, te gusta la batata? Si me gustan las dos, bueno, vayamos a la batata, ¿sí? Berenjenas a veces caen mal, tenemos que ver cómo anda ese hígado, ver si está detoxificando, porque hay ciertos alimentos que por más de que sean naturales, a veces no tenemos las vías necesarias para depurar, detoxificar. El paciente te dice, a mí la berenjena me cae mal, cada vez que como tomate me broto, bueno, puede estar asociado también a otras condiciones. Y los aceites amarillos son ricos en omega 6, entonces el omega 6 van a ver que, sobre todo el de girasol, que es el que usamos, es el que conocemos en nuestro país, que esto no tiene que ver si yo dejé de hacer milanesas fritas, entonces ahora creo que voy a estar mejor o tratando mejor ese intestino, ¿sí? Ya un rehogado de cebolla morrón con un poquito, ¿sí? de aceite amarillo, ¿sí? Es rico en omega 6. El omega 6 tiene que estar equilibrado siempre con el omega 3. Y el omega 3 va a venir de fuentes que al menos en nuestro país somos pocos consumidores de ellos, porque es el pescado, ¿sí? Son las nueces, las semillas de lino también puede tenerlas. Lo que pasa es que acá, claro, porque el omega 3 vegetal, ¿sí? Sobre todo el de las nueces, semillas de chía y de lino, se convierte en hasta un 7% en el que es el de origen marino, que sería el que tiene el pescado. Entonces tampoco ahora, cuando adelantemos un poquito más, tampoco es voy corriendo a la farmacia y meto omega 3, que es buena para cualquier condición autoinmune, y compro
unas famosas aceites que vienen de semilla de chía, no voy a empezar a nombrar marcas, pero no les va a servir. Es más, si quieren anotar, nosotros no tenemos buenos aceites de pescado de origen, obviamente valga la redundancia, de origen animal en nuestro país, porque requiere una certificación que se llama IFOS, que eso quiere decir que es aceite puro de pescado. Entonces, los mejores es todo traído desde afuera. Esto es muy importante saberlo. Entonces, si yo uso demasiado aceite amarillo, levanto demasiado omega 6. Eso termina siendo proinflamatorio para todo el sistema, más allá del intestino, ¿sí? Y si encima levanto la temperatura del aceite amarillo con un simple rehogado, no importa que yo haya hecho una milanesa con rebozador sin TAC, pero es frita. Bueno, eso es irritante de todas las mucosas digestivas que justamente en el intestino es lo que tenemos que empezar a trabajar. Y por cada molécula de omega 6 hay que poner al menos 25 más de omega 3, con lo cual no vamos a estar comiendo pescado las 24 horas, ¿sí? Entonces hay que tener control de esto, que es muy importante. Acá tenemos como una visión general de los alimentos, ¿sí? Entonces tenemos lo que es la harina de trigo con todos sus derivados. Ojo, porque a veces me confunden y dicen, no, pero yo pastas o fideos no como. Bueno, preguntemos e indaguemos a ver si hay derivados, porque si vos me rebozás una milanesa con pan rallado, estamos en la misma cuestión, ¿sí? Entonces, es tanto la harina de trigo, es la avena, esto que ven acá, que es chiquitito, es la soja, tenemos acá cebada, centeno, no somos consumidores, pero ojo, porque esto está en muchas bebidas alcohólicas, ¿sí? Se usa como base. Bueno, los aceites amarillos, ¿sí? Acá tenemos todos los ultraprocesados, o porque tienen gluten o porque son altísimos en azúcares, o porque están prefritos y tienen su omega 6. Los lácteos. Los lácteos, bueno, la recomendación quizás es o la infusión va sola a partir de ahora, o me tiro una leche vegetal, ¿sí? No podemos negociar lo deslactosado, porque yo sé que está quedando la caseína de alguna manera. Sí hago un paréntesis acá, que esto a veces puede quedar a criterio en consultorio. Los quesos enteros, ¿sí? No le tengan miedo a las grasas lácteas tampoco, ¿eh? La leche materna tiene muchísima grasa láctea y nadie dice nada. Y es grasa saturada también, entonces tampoco demonicemos a las grasas saturadas, ¿sí? El tema de los quesos es que sí tiene una paradoja. Los quesos duros y enteros tienen un ácido graso que se llama butírico, ácido butírico. El ácido butírico va a permeabilizar de alguna manera esas vellosidades intestinales, ¿sí? Va a trabajar sobre ese intestino, pero también lo podemos sacar de otras fuentes, por ejemplo, manteca ghee, que ya se empieza a ver en las dietéticas, ¿sí? Entonces es una manteca en realidad de aspecto pomada que se puede utilizar, yo la recomiendo en mis protocolos, cuando entrego el material, ¿sí? Pero después van a ver que a veces sucede, a mí me pasa mucho en la práctica clínica, que te dicen, si yo como un queso fresco, que es lo más común, ¿no? Me inflamo. Si como un queso duro, no me pasa tanto, no me pasa. Bueno, tampoco podemos estar viendo qué pasa con la lactosa o la caseína. Cuanto más blando el queso, más lactosa va a tener. La caseína está en todos los quesos, pero en los quesos duros vamos a tener una grasa que nos va a servir. Yo retiraría todo. Yo trabajo en práctica clínica, veo si el paciente es muy quesero, vemos estrategias, vemos qué sería lo mejorcito para él. Y abajo tenemos todas las solanancias que si el paciente está muy hipersensible se retiran. Pero cuando ya mejoramos esa permeabilidad intestinal, ¿sí? Con suplementación, retirando todo lo que inflame, más todo lo que vamos a ver ahora, se pueden reingresar, ¿sí? O sea que yo pondría el foco en comer sin gluten, sin trigo, avena, cebada, centeno, sacar la soja y retirar lácteos, ¿sí? Dejarlos los de origen vegetal. ¿Hay quesos vegetales? Sí. Acá los pacientes vegetarianos me adoran porque ellos ya venían con su queso untable, eh, hecho con leche de almendras, ¿sí? Pero también podemos quizás armar
como si fuesen pastas, o mayonesas vegetales, ¿sí? Con verduras cocidas, con aceite de oliva, con ajo, eso se puede armar como para estar untando, ¿sí? Y las solanáceas, que es todo lo que ven en la última fila, berenjenas, papas, los tomates, ajíes, morrones, eso lo vamos también a dejar a criterio. Si el paciente está hipersensible o en los laboratorios que yo pida veo demasiados marcadores inflamatorios, esto ocurre mucho, sepan que eso no sale en un laboratorio clínico común y corriente que manda el médico, ¿sí? Acá se puede pedir inmunoglobulinas como para ver si está reaccionando el intestino, ¿sí? Se puede pedir PCR ultrasensible, ojalá se las hayan pedido a todos aquellos que tengan diagnóstico autoinmune, porque eso habla de la inflamación celular, ¿sí? Se pueden pedir un montón de marcadores más. Ahora, este intestino de estos gráficos que ustedes fueron viendo, ¿no? Que está bastante poroso al paso de un montón de cosas, ¿solamente me puede dar un retorcijón, un cólico, una distensión abdominal? No. Hay muchos signos y síntomas de permeabilidad intestinal. Esto es muy importante saberlo, porque el paciente a lo mejor no tiene un síndrome de fatiga crónica o no tiene fibromialgia, pero vive cansado todo el día. O a lo mejor tiene otro diagnóstico de condición autoinmune, pero tiene una acné y una rosácea de larga data, que siempre lo trató con el dermatólogo, con la visión, digamos, convencional, o va a su cosmiatra o cosmetólogo, cosmetóloga, trata eso, ¿sí? Y siempre emparchando de alguna manera el signo que está siendo visible. Pero acá tenemos que saber que si hay acné rosácea, por ejemplo, tenemos que trabajar el intestino. Puede haber estreñimiento, pacientes con constipación, pero también me puedo ir al otro extremo y puede haber pacientes con diarrea. Acá hago un paréntesis, porque en la práctica clínica o la mayoría de los gastroenterólogos, por suerte trabajo con algunos que no, generalmente cuando uno va porque siente que todo le cae mal, descarta celiaquía, ¿sí? Con los anticuerpos en sangre, o puede pedir, con suerte puede pedir endoscopía, videocolonoscopía, o tenés síndrome de intestino irritable porque vivís estresada o estresado. Y acá yo quiero hacer un paréntesis muy grande. En el medio ocurren muchísimas cosas. Esta permeabilidad intestinal también puede traer disbiosis intestinal, es la falta de esas bacterias, de esos microorganismos buenos que nos tienen que defender. No solamente tenemos abiertas las uniones estrechas, como si fuese un intestino poroso o agujereado, sino que encima se me despoblan las bacterias buenas, ¿sí? Eso es muy común. Puedo tener SIBO, habrán escuchado este término, ojalá que sí, que es sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, tengo bien las bacterias, pero de repente las que no son tan buenas comienzan a subir al tracto digestivo alto. Entonces el paciente ahí también tiene problemas gastrointestinales. Y me atrevería a decir que es muy importante saber cómo funciona el estómago. Entonces, si hay síntomas de reflujo o acidez, esto es muy importante saber, porque a lo mejor puedo tener una esofagitis muy común en esclerodermia, pero a veces yo puedo tener pacientes que toman omeprazol hace 5 años porque el gastro emparchó con esa medicación y eso es todo. Y en realidad ahí tenemos un problema, porque les puedo asegurar que más allá de que comience todo en intestino, todo comienza desde antes. ¿Desde dónde? Les podría decir desde la masticación. Nosotros tenemos que aprender a masticar bien la comida, nos tiene que llevar tiempo. Si buscamos evidencia científica, nos van a decir que hay que masticar el bocado, cada bocado que cortás con cuchillo o tenedor, 40 veces tiene que estar dando vuelta en la boca para formar el bolo alimenticio, porque hay que tragar de alguna manera esto de forma líquida. Algo tan sencillo. Entonces yo les digo, porque me abren los ojos así en la consulta como diciendo yo 40 veces no, porque yo corto, hago 1, 2, 3 y trago, corto 1, 2, 3 y en 5 minutos yo ya almorcé. Bueno, sepan que en la masticación se van a activar un montón de enzimas digestivas. Tenemos amilasa a nivel de la boca, ¿sí? Con las
con la saliva, se empieza a secretar el ácido clorhídrico en el estómago, se prepara el páncreas para segregar las enzimas para las proteínas, las grasas y los carbohidratos, o sea, hay que comer. Ay, se quedó ahí. Hay que aprender a masticar y como yo siempre les digo, si no puedo 40, que sean 20. El paciente no sabe qué hacer con los cubiertos, ¿sí? Esto es muy común que suceda. Tenemos que armar el bolo alimenticio y tragar casi líquido, ¿sí? Para facilitar la acción de las enzimas y de los jugos digestivos. Porque lo que puede suceder es que todo permanezca tan intacto en el estómago que después puede ser una reacción de reflujo continuo o de acidez, de hinchazón abdominal, me duele la boca del estómago y eso intacto va a volver a llegar a intestino delgado y así va a pasar a colon. Y bueno, ahí tenemos una de las primeras causas del paciente constipado. Tiene que aprender a masticar bien, ¿sí? Si todo eso se fermenta, más el estrés diario, más mi predisposición genética, más que vivo con las harinas, más todo, el intestino se hace una fiesta tremenda para predisponerte a alguna condición autoinmune, ¿sí? El insomnio también. Hay mucha ansiedad, hay mucho insomnio. Esto es muy importante saberlo porque quiero ver, perdón, otra diapositiva más. Me parece que se me trabó, ahora vamos a ver. Pero quiero hablar un poquito sobre la ansiedad y el insomnio. Voy a volver para atrás. Cualquier imagen del intestino. En el intestino se va a formar, no solamente está el 70% de nuestro sistema inmunológico, sino que para variar se forma o se sintetiza, como decimos nosotros, al menos el 70% de la serotonina. Es el neurotransmisor para que el ser humano tenga placer, esté tranquilo, ¿sí? Pueda manejar crisis de ansiedad, o sea, para estar de alguna manera tranquilos y sin ese león que nos corre, como yo siempre les digo, porque parece que vivimos ancestralmente, ¿no? Parece que huimos continuamente de alguien que nos sigue, pero ese león puede ser mi jefe, que me hace trabajar bajo exigencias, pensamientos negativos o recurrentes que yo o cada uno puede llegar a tener. Esto es muy importante, ¿sí? Porque si hay permeabilidad intestinal, hay condición autoinmune, sepamos que la serotonina no se va a estar pudiendo formar. Y acá el paciente me puede decir, dame ya todos los alimentos que tengan serotonina. Bueno, la serotonina es un neurotransmisor que se hace a partir del triptofano, que es un aminoácido. Pero volvemos otra vez. Están las nueces, puede estar en un chocolate amargo, están los pescados, está en la yema del huevo, pero no por eso voy a vivir comiendo eso las 24 horas, ¿sí? Entonces, en la suplementación, una de las estrategias que también se busca es, a medida de que trabajamos ese intestino, lo vamos recuperando, podemos poner de manera exógena 5-HTP, que es 5-hidroxitriptofano, que es el precursor de la serotonina. Entonces, de ahí hacemos serotonina. Ahora, haciendo serotonina, estamos mucho mejor, la vida es mucho más linda, vemos todo de otra manera, vamos a descansar mejor. ¿Por qué? Porque de la serotonina se va a sintetizar una hormona que es fundamental, que es la melatonina, ¿sí? La melatonina es la hormona del sueño, con lo cual no se extrañen de tener un diagnóstico reciente de una condición autoinmune, más todos estos signos o síntomas que vamos nombrando acá, ¿sí? Puedo tener diarrea y estreñimiento, entonces estoy como con un colon irritable, de repente la piel está muy desvitalizada, duermo cada vez peor o me desvelo, podemos pasar por todo eso, ¿sí? Las migrañas es algo que es muy característico también, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que se ve es que la molécula del gluten, que es la proteína, vuelvo a insistir, del trigo, avena, cebada, centeno, tiene la capacidad de generar respuestas a nivel del sistema nervioso. Entonces es muy común retirar gluten, y que el paciente a lo mejor no me contó que padecía de migrañas o de dolores de cabeza porque él se tomaba o ella un paracetamol de 1 gramo que le dio la neuróloga o el médico clínico
y emparchó de alguna manera sus 5 episodios, 10, 15 que tiene por mes, ¿sí? Entonces sepan que cuando retiramos los agentes agresores, de alguna manera todo esto puede de alguna manera mejorar. Gases, distensión abdominal es muy común, ¿sí? Mala absorción intestinal, y claro, porque el intestino está hecho un colador, donde lo que tiene que absorberse no se absorbe, se va para otro lado. Empiezan a haber las deficiencias nutricionales. Yo no me puedo quedar con una enfermedad autoinmune y no saber si soy anémica o anémico. Se tiene que pedir en sangre. ¿Y qué va a hacer o qué van a hacer la gran mayoría de los médicos clínicos o especialistas? Te van a pedir el hemograma común y corriente. Y esto no es soy anémica porque tengo bajo un poquito el hematocrito o me faltan un millón de glóbulos rojos, ¿sí? Hay que pedir depósitos de hierro, y esto es ferritina en sangre, ¿sí? Esto, por ejemplo, yo en los laboratorios que mando a transcribir, por suerte muchas obras sociales y prepagas me pasan mis órdenes. Yo trabajo con distintos médicos, algunos con algún abordaje un poco más cerrado, lo estoy ablandando de a poco, transcriben mis órdenes, ya me van conociendo, en zona sur saben bastante quién soy, yo mando muchas órdenes, y bueno, terminan transcribiendo, ¿no? Pero tengo que saber, porque a lo mejor yo sostengo ese hemograma divino, que son los primeros datos que aparecen, ¿no? En el laboratorio nunca me pidieron ferritina y resulta que está nulo el depósito. El corte generalmente es hasta 150. Ojo, hago otro paréntesis. Tener demasiado hierro, esto pasa mucho en hombres, demasiado hierro, porque son más carnívoros. También es proinflamatorio. El hierro en demasía es muy oxidante, entonces tiene que estar en un término medio. Pero no puede ser que tengamos ferritinas de 8, 10, 15, el que tenga un laboratorio y se lo hayan pedido, por favor, se fijan. Por lo menos tiene que estar, buscamos valores de 80, 100 por lo menos, ¿sí? Y ahí ya de alguna manera vamos a prevenir una posible anemia, porque si el hemograma está divino, pero mis depósitos de hierro están casi nulos o vacíos o deficientes, cuando a mí me toque ir al endocrinólogo dentro de 6 meses, cuando me dijo que lo vaya a ver, yo ya entré en una anemia, pero galopante, ¿sí? Entonces se acentúa mucho la fatiga, empieza todos los síntomas. Se me desvitaliza la piel, me cambia el color, se me empieza a caer el pelo, las uñas están débiles. Esto es muy importante que presten atención. Vitamina D, ahora esto tiene una diapositiva aparte, es muy común, ¿sí? Hay deficiencias casi siempre de vitamina D, que ahora me voy a encargar de explicar. Dolores articulares también, porque esto puede ser propio de la artritis, reumatoidea. Un día me desperté o cada vez me duelen más las articulaciones, que son las uniones de los huesos, pero sepan que esto puede ser también inherente a otras condiciones autoinmunes, ¿sí? Que en realidad lo que estaría bueno es que si ya tengo una y empiezo con dolores articulares o tengo algún llamado de atención más, busquemos anticuerpos para estas condiciones, ¿sí? Se tiene que ocupar el médico clínico y el especialista es el reumatólogo. Deficiencias nutricionales en enfermedades autoinmunes. Bueno, ya me adelante. El hierro. La deficiencia de hierro por mala absorción. Vuelvo a insistir, hay que pedir depósitos. Vitamina D y omega 3. En nuestro país es muy difícil pedir laboratorios de omega 3, de ver el nivel, cuánto omega 3, cuánto omega 6, esa relación cuánto es. Como no somos consumidores de las grandes fuentes, sobre todo los pescados, damos por hecho que esto está bajo. Y como somos muy pro de omega 6, va a pagar el omega 3, damos por hecho que de omega 3 no va a haber, ¿sí? Entonces es muy común que esté la deficiencia. Con respecto a la vitamina D, es muy común. Ahora vamos a ver que tiene un montón de funciones, pero la principal es que es inmunomoduladora. La vitamina D es crucial, crucial. Ahora vamos a ver bien los valores. Medir en sangre. Por ley en nuestro país, obras sociales y prepagas permiten una al año. O sea, si yo me lo hice en febrero de este año, hasta no cumplir el año calendario, febrero del año que viene,
hasta que no se cumpla el año, o sea, no te cubre otra vez la vitamina D. Lamentablemente la subieron por el tema del COVID. Es un marcador, un parámetro bioquímico que sale 4.000, 5.500 pesos, cuando antes era mucho más económico. Ahora, ¿puedo pedir una por mi cuenta? Sí, no va a quedar otra que ir y abonar al laboratorio, ¿no? Por lo menos cada 6 meses ir chequeando, esto sería genial. Y otros minerales muy importantes es el magnesio, el zinc y el selenio, ¿sí? El magnesio va a permitir absorber la vitamina D. El magnesio tiene más de 300 funciones. Yo tengo publicaciones en Instagram para que las busquen en relación al magnesio, porque puede ser relajante muscular, bueno, es cofactor de la vitamina D, tiene un montón de funciones, regula presión arterial, o sea, si nos vamos más allá de las autoinmunes a las metabólicas, el magnesio es buenísimo. ¿Qué va a pasar con el magnesio? Cuando lo pidas en sangre, yo pido magnesemia, pido y sé que siempre va a dar bien, porque tiene un corte de 1.5 a 2.5. ¿Por qué siempre da bien y nunca sale del valor mínimo? Porque saca del hueso para poder sostenerse en sangre. Entonces el magnesio da bien. Ahora, ¿qué tengo para decir? El magnesio, si el corte es 1.5 y a vos te está dando 1.6 y no estás 2.5 como es el máximo, damos por hecho que está la deficiencia. Y sepan que no es malo suplementarse con magnesio, ¿sí? La otra vez, hace unas semanas, capacité a unas nutricionistas, preguntaban esto y yo, buscando evidencia científica, lo que terminamos concluyendo es que el magnesio solamente yo haría foco en aquel paciente que tiene insuficiencia renal crónica, ¿sí? Donde hay una reabsorción continuamente, entonces quizás no se pueda excretar, pero podemos estar suplementados. Hago otro paréntesis. El magnesio viene en distintas fórmulas químicas. Algo que me pasa, y pasa mucho en redes, es que se está dando mucho y el paciente viene, si tiene mucha permeabilidad intestinal, lo que puede ocurrir es que lo tengo más en diarrea, ¿sí?, que constipado. Entonces ahí tenemos realmente un problema, porque si tiene diarrea y yo le doy un cloruro o un citrato de magnesio, por ejemplo, puedo inducir más esa diarrea. O sea, tenemos un gran problema ahí. Elegir la fórmula química de cada mineral es muy importante, ¿sí? Si está constipado y vive constipado de larga data, damos cloruro, citrato. Si no, tenemos que pasar a otra fórmula química. Eso lo vemos en consultorio. El zinc, que nunca falta el zinc, porque es uno de los grandes minerales inmunomoduladores, ¿sí? Después podemos hablar en qué alimentos nos encontramos, pero el tema es que muchas cosas o muchos suplementos tienen que venir siempre de forma exógena porque se tiene que dar hasta más de lo debido, ¿sí? O jugar con los márgenes quizás más superiores porque continuamente se está depletando. Y el selenio es muy importante. El selenio, y sobre todo en tiroiditis de Hashimoto, selenio es el que activa la hormona tiroidea inactiva-activa, entonces tenemos que tenerlo en cuenta, ¿sí? Importancia de la vitamina D. Bueno, la vitamina D, para aquellos que quieran saber, está siempre en todo lo que es origen animal, generalmente. Lo tienen las carnes, los huevos, los pescados, después algunas verduras en sí, ¿sí? Acá hay evidencia científica, vean, yo intenté hacer unos recortes, hay un montón, ¿sí? Si nos ponemos a buscar hay un montón. Pero fíjense cómo actúa como refuerzo de ese sistema inmune, entonces hay vitamina D para distintas condiciones. Entonces yo, si me pongo a pensar, no dudo en qué condición autoinmune yo no daría vitamina D, porque en realidad lo que hay que buscar es que se optimice y ese valor se vaya lo más alto posible. ¿Qué es lo que pasó? Con la pandemia, al encerrarnos, más allá de que ahora tengamos nuestras libertades, ¿no? También nuestro trabajo, esto de estar encerrada, yo en mi consultorio diariamente, el oficinista, esto pasa muchísimo. No estamos expuestos, perdón, a la luz solar, ¿no? Y la luz, en realidad, la exposición al sol es quien termina activando
en sus rayos, o gracias a sus rayos en la piel, a la vitamina D. Lo que pasa es que en las autoinmunes lo que se ve es que hay que dar un poco más de lo debido, o hay que achicar la frecuencia, porque acá el endocrinólogo o el médico te puede decir, una al mes, tomate 2 al año y después vemos el año que viene. Y eso no es así, ¿sí? Porque es la base principal para empezar a trabajar. La vitamina D tiene que hacer un piso, que ahora vamos a ver cuál es, y llegar a los valores que sinceramente les digo, tengo 3 pacientes únicamente con un valor de 75 de vitamina D, una de 68 y una de 56. Todo el resto, 25 para abajo. Y eso es una insuficiencia muy grave en cualquier condición autoinmune. Pero fíjense cómo los distintos estudios científicos acá muestran la posibilidad de vitamina D para el lupus, para distintas, ¿no? Para la esclerosis múltiple. La vitamina D es una vitamina liposoluble, o sea, de alguna manera se vehiculiza con grasa, todo lo que tiene que ver con mielinización, ¿sí? De las neuronas, la vitamina D tiene que estar sí o sí. Fíjense, por ejemplo, acá se asocia inversamente con lo que es la prevalencia de sarcopenia y artritis reumatoidea. La sarcopenia es, me falta músculo y me falta fuerza. Todos, ante cualquier condición autoinmune o metabólica, deberíamos entrenar la fuerza, ¿sí? Salvo que el médico prescriba por alguna condición quizás momentánea o algo que necesite chequear, alguna ergometría, algún estudio cardiológico. Todos deberíamos, ¿sí? Entrenar la fuerza porque el músculo es salud, esto sépanlo. Después, las actividades aeróbicas no tengo problema que estén, pueden estar en forma conjunta con, con el entrenamiento de fuerza, pero la masa muscular nos va a estar defendiendo en todo momento, ¿sí? Valores óptimos. Para quienes tengan sus laboratorios por ahí, ya fíjense los cortes que hacen los laboratorios. Valores normales, de 20 a 100. Entonces uno puede conjeturar y decir, bueno, tengo 24, estoy bien. Y eso es todo, porque no vamos a llegar a 70, 80, 90 o 100. Ya les digo que en la práctica clínica esto casi no existe. Y a veces los laboratorios hacen los cortes de 0 a 20, de 20 a 40, o de 0 a 15, de 15 a 30, entonces pone indeseable, ineficiente o deficiente, suficiencia, bueno, usa esos términos. En cualquier condición autoinmune, la vitamina D tiene que hacer un piso de 45, mínimo. 45, 50 es lo ideal. Y de ahí llevarlo lo más alto posible. Esto es muy importante saberlo. Ahora, la vitamina D, la que se administra es la de origen animal, que es la vitamina D3, no es la vegetal. Ojo, porque acá las prepagas o las obras sociales a veces administran D2 y lo que hay que tomar es D3. Ahora, tienen que preguntar, o mejor dicho, yo les voy a decir cómo tomar la vitamina D. Porque yo siempre pregunto, ¿y qué te dijo el endocrinólogo? ¿Qué te dijo la ginecóloga? ¿Qué te dijo el médico clínico? Ah, no, no me dijo nada. Ah, me dijo que sean ayunas. Ah, me dijo que en cualquier momento del día. No, que la tome de la noche antes de irme a dormir por si me olvido. Bueno, la vitamina D tiene una forma de administración. Siempre, acá está la imagen de microcápsulas, pero en realidad lo que indican los médicos generalmente es la ampollita de 100.000 unidades internacionales o de 2 mililitros, ¿sí? Bueno, ¿cómo voy a administrar eso? Se administra con fuentes de alimentos grasos, porque de esa manera se va a absorber un 50% más, ¿sí? Eso es buenísimo saberlo. Entonces, alimentos grasos, bueno, a ver, ¿qué puedo poner? Huevo, un día que comamos alguna ensalada que lleve huevo duro, porque la yema tiene grasa saludable, ¿sí? No crean esto del colesterol. En otro momento, si quieren, hacemos otro Zoom para las metabólicas, pero ojo con eso, el huevo es un superalimento en una escala de 10, el huevo es el número 2 y la leche materna es el número 1. Así que el huevo tiene todo menos vitamina C que lo sacamos de frutas y verduras. Va con un alimento graso, entonces puedo elegir el huevo, vamos a suponer. Se puede elegir también palta, se puede elegir también algún pescado graso, rico en omega 3, ¿sí? Entonces la idea es vehiculizar 20 minutos antes, tomo la ampolla, pero va con otras cosas.
La ampolla, para que se redirija a hacer sus funciones, tiene un montón de funciones. Activa más de 1000 genes, contribuye a modificar un montón de reacciones químicas a nuestro favor, pero lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Se administra con vitamina K2, ¿sí? Se vende en farmacia. Generalmente lo que se indica es 1 o 2 cápsulas por cada ampolla de vitamina D. Lo que pasa es que la K2, que hay 1 o 2 marcas nomás en circulación, al menos acá en Argentina, viene por 30, o sea, siempre nos va a estar sobrando, ¿no? Pero bueno, es la manera de que esa vitamina D vaya a hacer sus funciones correspondientes. Si nos la pasamos tomando vitamina D porque sí, o achicamos la frecuencia porque nos pareció y no consultamos, también tenemos el riesgo de que esa vitamina D vaya a calcificar arterias, con lo cual la vitamina K2 la vehiculiza para otro lado para las funciones que sí necesitamos. Y siempre necesitamos buenos niveles de magnesio, por eso les digo que el magnesio es buenísimo. El tema es ver en consultorio qué tipo de fórmula química necesitamos. El magnesio se depleta o baja por el estrés, o sea que imaginen que tiene su metabolismo también en todo el tracto digestivo, pero tenemos que poder administrarlo, ¿sí? ¿Qué escucho en práctica clínica? Lo tomé en ayunas, me cayó mal. Bueno, es una vitamina liposoluble, va a tener grasa. Tenemos que ver qué es lo que pasa con el hígado, qué es lo que pasa con las grasas, qué es lo que pasa con la vesícula, qué es lo que pasa con las enzimas digestivas, ¿sí? Lo tomé a la noche, o lo tomó a la noche. A la noche sepan que inhibe la melatonina, entonces una de las estrategias que ahora vamos a ver es lo que quiero que haga el paciente o el consultante, es que duerma bien para desinflamar, desestresar, para restaurar todas las vías metabólicas, había y por haber. La vitamina D a la noche no va, ¿sí? Va a inhibir la melatonina. Entonces, esto yo uso criterio en consultorio, ¿sí? A veces tengo buen manejo de endocrinólogos, donde hacen 2 tomas cada 15 días, ¿sí? Es decir, de una misma ampollita toman mitad y mitad, ¿sí? A veces achicamos el tiempo, en vez de cada 4 semanas, lo hacemos cada 3, ¿sí? Entonces, cada 3 semanas aparece la ampollita, con estas indicaciones que les digo. Tengo pacientes que han conseguido un goterito. Esto es real, la evidencia científica muestra que cuanto más dosificada esté la vitamina D, más rápido va a subir en sangre. Y eso es buenísimo, ¿sí? Entonces acá tenemos que trabajar a ver qué dijo el médico especialista, ¿sí? Pero ya sepan que si les dice tomen cuando ustedes quieran o cuando les parezca, bueno, no. Yo generalmente le indico en almuerzo unos minutos antes, ¿sí? Bueno, importancia del eje intestino-cerebro. Esto es muy importante porque van a ver que en la condición autoinmune en realidad lo que está afectada es la microbiota, es el tubo digestivo, ¿sí? Y habrán visto, habrán leído que cada vez no es moda esto tiene mucha evidencia científica, la relación entre el eje intestino-cerebro, cerebro-intestino. Uno diría, bueno, el que comanda es el cerebro. Evolutivamente uno diría, bueno, sí, tiene que ser así. Por cada, vamos a ver qué palabra usar, por cada acción que manda el cerebro al intestino, el intestino por cada una que manda el cerebro al intestino, el intestino manda 9 al cerebro. Entonces la pregunta acá es, ¿quién comanda a quién en definitiva? Entonces, es muy común encontrar en las condiciones autoinmunes una microbiota muy alterada, pacientes que ellos se describen como me siento una plantita, no tengo ganas de nada, vivo cansado, cansada, hago actividad física, no me puedo recuperar, tengo el estado anímico muy fluctuante, tengo demasiada ansiedad. Sepan que esto es muy común que suceda, ¿sí? ¿Por qué? Sobre todo por la serotonina, que no se puede estar sintetizando, pero yo no voy ahora a un paciente a administrarle serotonina si todavía no me dejó el gluten, ¿sí? Entonces todo tiene un protocolo, eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora,
El intestino, bueno, influye en lo que es la formación de los neurotransmisores, trabaja sobre el estrés y la ansiedad, el estado de ánimo, comportamiento, bueno, todo lo que fui nombrando recién, ¿sí? Esto es muy importante saberlo. Y algo que no nombré acá, que no llegué a poner y que es muy importante, es el uso de los probióticos también. A veces llegan pacientes a consulta que te dicen, sí, yo leí en Instagram, busqué, o sea, nunca es en revistas científicas o capaz que nosotros como profesionales sí tenemos mayor acceso y el paciente no lo sabe, no sabe buscar quizás, ¿sí? Pero esto pasa mucho. Yo en Instagram, yo vi, mi mamá me dijo, mi tía hizo lo otro, bueno, que hacen todo a la vez. Entonces, me dejaron el gluten, pero la leche sigue estando, la leche de vaca, pero a su vez metí probióticos porque leí que hace bien, y como mi prima tiene nódulos de kéfir, me donó los nódulos, porque de ahí también puedo hacer. Bueno, no es así. Esto va de alguna manera en una forma de protocolo, y siempre teniendo en cuenta cómo o qué va manifestando el paciente, porque esto no es solamente la enfermedad autoinmune. Tenemos que trabajar con todo lo demás. Cómo está su estado de ánimo, ver qué dice su psicólogo si está haciendo terapia, ¿sí? Ver qué dice el gastroenterólogo. Es inmenso, o sea, si nos ponemos, es un trabajo realmente de hormiga, pero les puedo asegurar que vale la pena. Vale la pena realmente porque esto mejora muchísimo. Lo que pasa que en la desesperación yo entiendo que todo. Y les pregunto, ¿pero qué probiótico estás tomando, te compraste? No se acuerdan ni la marca. Entonces, yo sabiendo la marca, de alguna manera sé qué cepas estás tomando. Eso es muy importante también. Entonces, para nosotros como profesionales también tenemos que hacer el trabajo de hormiga para ver qué condición autoinmune hay y qué es lo que se puede estar dando, perdón. Y acá en probióticos tenemos desde 700 pesos que traen una sola cepa, que son esos, para quien no sepa, son los microorganismos, estos que reinoculan continuamente esa microbiota o que está despoblada o que tomó el comando los otros microorganismos que no son tan buenos, o que están, pero están alterados por ese intestino poroso. Entonces, tenemos que saber qué marca se administra, cuándo tomarlo, cómo tomarlo, si el paciente fue limpiando todo el terreno para después reinocular los probióticos, porque les puedo asegurar que hacen todo junto y se sienten peor que antes. Y es una frustración muy grande, porque te dicen, no, pero yo ya dejé el gluten, está bien, bueno, sí, como queso y dejo la leche, el café con leche todas las mañanas, pero bueno, estoy con los probióticos, y también tomo la cerveza el sábado, que yo sé que tiene cebada, y bueno, pero sábado y domingo me voy a merendar y comí facturas. Pero bueno, llegué y otra vez tomé el probiótico, y en la semana me tocó la toma de la vitamina D mensual. Bueno, hay que reorganizar todo eso, limpiar, ir de a poco y cómo corresponde. Eso es muy interesante que lo sepan, ¿sí? Bueno, vamos terminando. Estrategias nutricionales y no nutricionales. Yo acá, sinceramente, tengo que generalizar, porque es muy común que el paciente, ante los Zoom o los vivos, te pregunte, bueno, pero yo tengo tal condición, a mí me pasa tal otra, yo tomé omega 3 y la repito todo el día, bueno, vamos a hablar de cosas quizás en común. Hay estrategias nutricionales y no nutricionales. Acá el médico o algún otro especialista no se puede poner a decir que nosotras o nosotros como nutricionistas nos tenemos que ocupar solamente de dar de comer o decir qué es lo que tiene o qué es lo que es bueno o lo que es lo malo para el paciente y ahí se terminó todo. Al menos en nuestro abordaje, que es integrativo, que es funcional, que vamos a entender a la persona, al consultante, como si fuese un todo, ¿no? Tenemos que hablar de un montón de cuestiones, no solamente saco gluten y saco lácteos y vemos cómo andamos. Entonces, sí tenemos que eliminar todos los agentes agresores de la microbiota intestinal. Hablando de los alimentos, ya sabemos que es el gluten, del trigo, avena, cebada, centeno, pero todos aquellos alimentos que también, que a lo mejor no sospechamos, pero vamos a tener que leer un poco de etiquetas. Acá lo más fácil es comer lo más real y lo más natural posible, porque imagínense en la dietética, podemos estar todo el día leyendo etiquetas. Si me quiero comprar el muffin, el chocolatito, el alfajorcito, porque no aguanto la ansiedad que tengo, bueno, se trabaja.
un dato de color, la ansiedad es un problema de microbiota intestinal también, ¿sí? Eso se trabaja también con probióticos y modulando de alguna manera todo esto. Retirar lácteos, sobre todo, bueno, caseína de los lácteos, la lactosa de los lácteos, no quedarme solo con los deslactosados, ¿sí? Tenemos que ir al origen vegetal o retirar sí o sí, evaluar posibles deficiencias nutricionales y suplementar. ¿Qué pasa con la suplementación? Para los pacientes esto es nuevo o a veces te dicen, yo ya no voy a tomar más de lo que el médico a mí me mandó cuando vos le decís, pongamos la vitamina D a ver qué es lo que pasa, probemos con un magnesio a ver qué es lo que pasa, vemos si te podés conseguir el omega 3, que es muy antiinflamatorio, sobre todo, por ejemplo, en artritis reumatoidea es fundamental que esté el omega 3, y ellos te dicen, no, yo sigo con mis corticoides, voy a seguir con AT4, voy a seguir con todo lo que le mandó el médico para esa condición, ¿no? Entonces, acá hay que explicar que la suplementación viene a suplir, viene a reemplazar lo que el alimento no te está dando o lo que quizás te puede estar dando, pero vos lo necesitas de forma más concentrada o no lo podés comer en demasiada cantidad, ¿sí? Y poner suplementos para reparar todo ese ambiente intestinal, ¿sí? Que a lo mejor no va a llegar de base desde lo que está en el plato. No le tengan miedo a la suplementación. Acá hay un bache muy grande. Nosotros como nutricionistas estamos habilitados, si no me equivoco, hace 2 años y medio, si no me equivoco fue en pandemia, estamos habilitados para suplementar, lo podemos hacer. En facultad nunca se habló de suplementación. Te dicen que el omega 3 está en los pescados grasos, el hierro está en la carne roja y de origen vegetal lo encontrás en la lenteja, ¿sí? Vitamina D en alimentos de origen animal, vitamina C en unas naranjas. Eso es todo lo que se ve en facultad. Ahora, el médico tiene un cuatrimestre de nutrición en su carrera de 6 o 7 años. Ni de casualidad va a haber esto. Pero, ¿qué pasó? El médico era el único habilitado para suplementar, siempre, desde que existió la carrera. Hay un bache negro grande, un agujero negro tremendo, porque el médico no se anima o le refuta al paciente. No, esto no tiene nada que ver. No, el omega 3 no, ¿para qué? En artritis reumatoidea no te va a hacer nada, vos necesitas este calmante o este antiinflamatorio. Bueno, ojo con eso, ¿sí? Porque los habilitados somos los nutricionistas. Que hay poquitos que tienen el manejo es verdad, porque tenemos que hacer la especialización, continuamente formarnos en todo lo que es nutrición integrativa. Y el médico puede saber si tiene una visión mucho más abarcativa a toda la cuestión, o te lo niega, o por no saber te va a decir que no, ¿sí? Esto es muy común que pase. Después siempre vamos a estar reforzando con los alimentos. Nosotros tenemos que sacar componentes bioactivos de los alimentos. Entonces no es emparcho tampoco todo con 800 suplementos por día. La alimentación tiene que cambiar. Y esto yo acá no lo puedo poner porque va a depender mucho de lo que le esté pasando al paciente, de sus gustos, sus preferencias, de los horarios de sus comidas, de quién cocina, ¿sí? De la absorción que tenga de esos nutrientes o no, de esos alimentos o no. Alguien que está operado de vesícula, capaz que algo que es muy natural le cae mal. Alguien que con tanta medicación tiene muy congestionado el hígado, cualquier cosita toma un vaso de agua y se me descompone. Entonces, yo hablo en forma general. En consultorio vemos realmente la práctica clínica de eso, ¿sí? Y sepan que tampoco se hace de un día para el otro y todo junto, ¿sí? El paciente se va con mucho material, sí, eso es verdad, pero tenemos que ir empezando a limpiar cada vez más y fundamentando, ¿no? Todos los conceptos como para que vaya mejorando. Mejorar pautas de descanso. Yo acá no lo puse, pero si buscan evidencia científica, permeabilidad intestinal, alteraciones intestinales y, mejor dicho, insomnio es muy común. El paciente que me duerme mal, se me desvela o se me va despertando, incluso el paciente o el consultante que tiene su trabajo de forma nocturna o con horarios rotativos,
damos por hecho que ese ambiente intestinal en algún momento va a estar afectado, ¿sí? Entonces, cuando la noche es para dormir, a veces sucede que, no les digo, hoy que nos quedamos hasta más tarde. Lamentablemente hay trabajadores que sus horarios son nocturnos y bueno, tenemos que aplicar protocolo para eso, ¿sí? Porque yo lo que quiero es que no me esté picoteando, tomando el mate con el azúcar, con las galletitas sin tac a las 3, 4, 5, 6 de la mañana, porque en realidad todo eso se tiene que mejorar. El dormir es como si fuese un botoncito que nos tocan, reseteamos, desinflamamos, recuperamos, o sea, el sueño realmente repara, pero no es acumulativo, no es porque ayer dormí 4 horas, entonces hoy que tengo tiempo duermo 25, 30 o un día y medio seguido porque no pude dormir en la semana, ¿sí? Aprovechen y descansen siempre. Yo tengo protocolo también para el descanso, estrategias que hay que utilizar. En mi perfil de Instagram también hablo bastante del descanso, soy media hincha porque sé lo que, en todo lo que los puede beneficiar, ¿sí? Uno se duerme o se desvela y vuelve a agarrar el celular que tiene en la mesa de luz con su wifi prendido, ¿sí? Capaz que silenciado, para que no te suenen los WhatsApp, los mensajes. Bueno, eso es un disruptor endocrino muy grande. Aunque vos caigas rendido o rendida y digas, qué bien que dormí hoy las 8 horas, tenés el celular en la mesa de luz, les puedo asegurar que es increíble las ondas electromagnéticas, cómo en realidad no repararon esas fases del sueño, ¿sí? Y así les puedo hablar de un montón de cosas más. ¿Quieren algunas recomendaciones? Eh, bueno, si hay, por ejemplo, sensores de alarmas en las habitaciones tienen que estar lo más oscuras posible, ¿sí? Si tengo la luz de la calle en la cara y tengo una cortina, por ejemplo, de tela muy transparente, muy livianita, necesito tapar sí o sí, aunque yo crea que esté durmiendo bien o no me afecte, ¿sí? Yo mando a tapar hasta los botones o las lucecitas, mejor dicho, del stand-by de la tele. Vieron que tenemos a veces la televisión en las habitaciones. Bueno, esa lucecita roja o azulcita que está, eso es un disruptor endocrino, sépanlo. Y puedo hablar de un montón más referidos al descanso. ¿Quieren mejorar el descanso? Se exponen al sol, que está acá a lo último de todo, 30 minutos diarios. Incluso, bueno, acá vienen las dermatólogas convencionales o cosmetólogas o cosmiatras y tenemos un gran debate por el uso del protector. No vamos a ponernos un 5 de enero, 12 del mediodía, media hora abajo del sol, ¿sí? Eso sépanlo. Pero necesitamos, en las franjas horarias que sí están permitidas, al menos media hora. ¿Para qué? Para que se active la vitamina D y para que se active la glándula pineal y a partir de ahí se pueda segregar a horas posteriores la melatonina, que es la hormona del sueño. Uno dice, no, pero yo quiero dormir y tengo que estar al sol. Sí, porque en realidad el sistema tiene que interpretar que a horas de día y 12 horas después va a ser de noche, ¿sí? Algo que yo mando a hacer a los pacientes, que es muy interesante, es y si me olvidé y hay alguno, les digo, día soleado o nublado como hoy, por lo menos acá en Buenos Aires, donde se supone que está el sol, intento mirar a un costado, mirando al sol, al costado, porque si lo miran van a ver que van a lagrimear, ¿no? Nos hacen mal los rayos. Miro al costadito, me quedo unos segundos y ahí ya puedo activar glándula pineal. Yo ahí por lo menos me aseguro que voy a tener un descanso lo más adecuado y reparador posible, ¿sí? Por eso hincho bastante. Otro mito. Las personas más trigueñas o morochas, como es mi caso, necesitamos exponernos más al sol que las personas blancas, ¿eh? Esto es todo al revés de lo que se piensa. Uno diría, bueno, el blanquito se me pone colorado, después vemos si hay rosácea, vemos si, obviamente, vamos a elegir horarios más de media mañana o media tarde quizás, pero las personas más morochas son las que tienen que llegar al menos a esos 30 minutos. Los más blanquitos, en realidad, pueden con 15 o 20 ya se activa eso. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta. Después,
reposos digestivos. Una de las últimas publicaciones que hice tiene que ver con esto, ¿sí? Que tuvo mucha repercusión. Reposo digestivo está dentro del protocolo de ayuno intermitente, ¿sí? Porque es una forma de ayunar. Si yo dejo en paz, más allá de empezar a comer cada vez mejor, sacar lo que agrede al intestino y todo, si dejo un poco tranquilo a ese intestino, voy a recuperarme cada vez mejor. ¿Sí? Esa microbiota tiene la capacidad de poder, de a poco, aunque sea, restaurarse. Entonces, el reposo digestivo, como corregí ayer en consultorio, es la última ingesta. Si yo hoy como a las 9 de la noche, pero estoy ansioso y me comí un chocolatito sin TAC al 70% cacao a las 11:30 de la noche, tu última ingesta es el chocolatito sin TAC al 70% de cacao. No es tu cena a las 9. Eso sépanlo. Es la última ingesta que yo hice. Otra cosa que corrijo. Cenan y después, como cenan temprano o medianamente temprano, me agarra hambre y como la fruta de postre. Bueno, tu reposo comienza desde que terminaste la fruta de postre. Otro ejemplo. Pacientes que no toman agua. Si no tomas agua y no estás con limonadas caseras, es porque andas con el jugo Play, andas con alguna agua saborizada, alguna gaseosa famosa cero sin azúcares. Eso no va, eso daña demasiado el intestino. Pero vamos a suponer que me dio sed o me desperté de madrugada a tomar mi famoso jugo de naranja Clay, que tiene maltodextrina, que es una forma de azúcar, que no te van a poner azúcar atrás en el paquetito. Jarabe de maíz de alta fructosa, maltodextrina, dextrosa, son formas de azúcar que usa mucho la industria. Me desperté 2 de la mañana, en vez de tomar agua, me sirvo mi vaso de jugo Clay. Bueno, cortaste el ayuno o el reposo digestivo. Es desde ese momento a las 2 de la mañana hasta tu primera ingesta del siguiente día. ¿Qué es lo que pasa? Vivimos ansiosos, cenamos a las 9, pero a las 11 o a las 12 y pico de la noche pusimos algo, me despierto a las 6 de la mañana rápido, ya me tomé el café con edulcorante, listo, ya está, se cortó el ayuno. Entonces el reposo, fíjense que siempre es corto, 6, 8 horas, empiecen a ser de 12 horas y van a ver cómo van a mejorar. En consultorio, según quién, según sus valores, según yo considere, armo protocolo para ayuno intermitente. ¿Sí? No es para todos, no es para todo en cualquier momento de la etapa biológica, de los meses. El paciente pudo haber tenido mucho éxito con un ayuno intermitente en febrero de este año, hoy lo tengo sin dormir, lo tengo realmente estresado, no se me pasa ni de casualidad armarle un protocolo para ayuno intermitente, porque el ayuno intermitente de 16, 18, 20, 24 horas, puede llegar hasta 36, es un estrés fisiológico. Y si en realidad lo tengo bastante pasadito, no es el momento. Fue antes o puede ser más adelante, en este momento no, ¿sí? Tratar otras alteraciones, otras condiciones, por ejemplo, las metabólicas. Bueno, tenemos que salir a ver qué es lo que pasa. No se queden con el laboratorio común y corriente. Para los que estén en este momento y solo tengan glucemia en su hemograma, que siempre va a estar, nunca va a faltar, pidan hemoglobina glicosilada, pidan insulinemia en sangre. La insulina no es una mala hormona, pero si está alta es proinflamatoria. Eso hay que empezar a disminuir. ¿Sí? El médico no lo pide. Lo pide el diabetólogo para cuando ya estás prediabética o diabética, ver cómo tiene ese seguimiento, a ver si te da metformina o no. Pero tenemos que empezar a trabajar en simultáneo si hay condiciones metabólicas y autoinmunes, bueno, tenemos que armar protocolo para todo. Gestionar el estrés mediante la meditación, el contacto con la naturaleza. Esto es muy importante. El paciente te dice, no, yo no puedo. Bueno, hay aplicaciones, hay YouTube, está Spotify, que tiene unas plataformas buenísimas. Yo no les digo que estén 1 hora y media meditando, esto no es para mí, yo me disperso, yo, porque acá eso pasa un montón. Empiecen a conectarse con todo esto. Todo lo que los baje, todo lo que desestrese, todo lo que vaya de alguna manera llevando de ese sistema
simpático, que es el de huida, porque si no, es como que yo miro para atrás y tengo el león corriéndome. Solo por pensar, las 24 horas me quedó esa idea recurrente, mi jefe me dijo, mi amiga me dijo, mi mamá me hizo, mi novio, bueno, me puedo ir por las ramas acá, pero es muy importante esto, necesitamos saber gestionar. Para mí el trabajo acá del apoyo psicológico es fundamental. Y si no tengo posibilidad en este momento, aplicaciones gratuitas. Medito. Hay aplicaciones, meditaciones de 5 minutos. Auriculares, que nadie me moleste, ¿no? Es la idea. Tenemos los perros que ladran, los vehículos que pasan, los chicos chiquititos. Bueno, busco un momento para mí para conectarme. Contacto con la naturaleza. Bueno, esto es muy ancestral. Yo tengo protocolo, se llama grounding, que es, si tengo tierra, pasto, mar, lago, arena, algo que sea de la naturaleza, saco las medias, apoyo, aunque sea, tengo un pedacito así en el parque nomás porque no tengo jardín, saco las medias, apoyo ahí. No tengo ni siquiera eso, abrazo en un árbol. ¿Por qué? Porque nosotros en realidad, con tantos malos hábitos, lo que nos pasa es que cargamos energéticamente con cargas positivas. Es al revés, porque uno diría, no, pero si me estoy estresando tiene que ser carga negativa. No, no, es positiva. Y la naturaleza te provee las cargas negativas. Tenemos todos, me incluyo, tener esa posibilidad. Por eso fíjense cuando se van de vacaciones qué es lo que pasa. Hasta lo que me caía mal me cae bien. O sea, bueno, de alguna manera me estoy desestresando, estoy en contacto con la naturaleza, ¿sí? Piso el agua, la tierra, la orilla del mar. No es muy difícil. A veces tengo pacientes viviendo en edificios. Bueno, saco a pasear al perro cuando lo dejo en la plaza, con la correa, espero, saco, aunque sea. La evidencia científica dice 20 minutos. 20 minutos estar en contacto. Planta de pies, planta de las manos también, si quiero, y si no, planta de los pies, leo un libro, salgo afuera, si hay sol, ni lo duden, pies descalzos, ¿sí? Comer despacio masticando bien. ¿Por qué? Porque todo puede empezar desde más arriba, ¿sí? A ver, yo no les voy a decir que por comer rápido desarrollé una enfermedad autoinmune, pero hay predisposición también. Si todo está fermentando, todo es de mala calidad, todo es rápido, bajo estrés, en 2 minutos, bueno, va a terminar repercutiendo. Empiecen a tomarse el tiempo. 20 minutos tiene que llevar cada comida, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. Y realizar actividad física, más allá de preservar masa muscular, que es sinónimo de salud, o aumentarla para aquellos que no tengan o quieran hacer hipertrofia, o tengan diagnóstico de sarcopenia, que es pérdida de masa muscular y hay que volver. La actividad física, bueno, uno sociabiliza con eso, es tu hora feliz, eso te sirve un montón, ¿sí? Bien, hay un montón de cosas más para trabajar. Yo lo que tengo que hacer acá, al menos el día de hoy, es generalizar, como para que ustedes puedan entender que no es el reumatólogo me dijo que yo tengo tal cosa, esta es mi medicación, leí por ahí que tengo que sacar solo el trigo y tengo que andar así por la vida, ¿sí? O sea, hay muchas cosas realmente por hacer. Esto lleva mucho tiempo en consultorio y hay que venir a los encuentros y todo porque siempre se está dando mucho material, ¿sí? Bien. Bueno, acá tienen mis datos, algunos, yo no los estoy viendo en este momento, pero estas son mis redes sociales. Hay cosas que Facebook no me permite publicar por el formato del video, por lo que fuere. Yo intento, para aquellos que no tienen Instagram, pero en Instagram generalmente va a estar la base de todo.